Bueno, vamos a retomar a ver cómo nos va en esta segunda parte de la sesión de hoy. Em, Les comparto la pantalla. Vamos a hablar de integración económica, eh, entendida como ese proceso gradual en el que dos o más países van uniendo sus economías. Todavía me falta bastante gente por unirse. Vamos a esperar un minutico a ver si se siguen sumándose, ¿no? No me parece. Hola, ¿me copian? Sí, sí, ¿me copian? Profe, se le escucha muy entrecortado, casi no se le escucha nada. Sí, sí. Bueno, me dicen que no me escuchan nada, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Hacemos un último intento. Si no, paramos ahí la clase y nos volvemos a ver mañana. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me copiaron eso? Sí, profe. Bueno. Hasta donde nos deje una vez más, y me excuso por anticipado. Mañana me comprometo a que esto no pasa, así tenga que hacer la clase de cualquier otra parte. Eh, Hoy el tema que estaba propuesto o que está propuesto es el tema de la integración económica. Ahí en lo que ustedes alcanzaron a ver anoche y lo que seguramente vieron en los materiales que consultaron libremente, un icono de la globalización son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son la forma novedosa en que los países hoy están ordenando sus operaciones internacionales. Antes de un tratado de libre comercio, ¿qué hay? Una serie de relaciones bilaterales se llama. Es decir, cada país hace intercambio con otro o con muchos, pero no es algo que está previamente concertado. Se va desarrollando a medida que las cosas van pasando. Eh, eh, no hay reglas acordadas entre el conjunto de países. Insisto, es una relación bilateral. Esto no es malo, por supuesto, pero si en lugar de que dos se pongan de acuerdo, lo hacen tres o lo hacen cuatro o lo hacen 10 o lo hacen 28, como en el caso de la Unión Europea, pues mucho mejor, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos hoy viendo es que varios países deciden integrar sus economías y unificar las condiciones para sus operaciones internacionales. Se conceden beneficios mutuos que no se los extienden a terceros. Por eso es que el país que no esté hoy en la onda de suscribir acuerdos de integración es un país que se va quedando alejado de los demás. Si se han dado cuenta en lo que vimos de la clasificación arancelaria, hay unos aranceles generales y hay unos aranceles especiales para los que hacen parte de un acuerdo. Eh, eh, en ese sentido, entonces, digamos, la sesión de hoy la vamos a dedicar a hablar de ese proceso de integración. Insisto que es la forma actual, moderna, en la cual los países
se ponen de acuerdo para realizar unas operaciones internacionales mejor coordinadas, mejor reglamentadas. Los tratados de libre comercio o lo que se acuerde en los tratados de libre comercio tiene carácter supranacional. Eso quiere decir, lo habíamos mencionado tal vez, que está por encima de las normas nacionales de cada país. Les daba el ejemplo de que si en un acuerdo de libre comercio se establece cero arancel para la importación de unos productos, si el país en ese momento tiene algún arancel establecido, ese arancel queda derogado, ¿sí? Muchas veces se presentan discrepancias entre la normatividad nacional y la normatividad internacional. En este caso, tiene prevalencia lo que digan los acuerdos de integración económica. Insisto, en un principio, los países no hacían operaciones internacionales. En un principio, cada país era como un feudo. La economía feudal se definía por eso. Cada país satisfacía sus necesidades a partir de lo que podía producir. Y lo que no podía producir, pues sencillamente no lo podía consumir. Ese es el concepto de la economía feudal, previo a la economía capitalista. Después, los países empezaron a hacer intercambios, pero bilaterales. Se ponían de acuerdo dos países. Y entre ellos establecían esas condiciones para operar. Hoy en día, las operaciones internacionales se concertan a escala multilateral. Es decir, se están uniendo dos o más países, 3, 4, 5, 6, y están conformando bloques. Y todas las condiciones aplican para los que hagan parte de ese bloque y no se extienden a quienes no hagan parte del mismo. Es más, hoy en día las operaciones se están concertando entre bloques, ni siquiera entre número de países, sino entre bloques. Entonces se habla de cómo facilitar las inversiones extranjeras. Esa es una forma de hacer operación internacional, recuerden, o cómo se gestionan las franquicias, ya no entre los países de la Alianza del Pacífico o los países de la Unión Europea, no. Ahora se está hablando de cómo facilitar esas operaciones entre la Alianza del Pacífico y la Unión Europea, entre el NAFTA, que es el Acuerdo de Libre Comercio de los países de Norteamérica, y se fue. Hola, ahí estamos, ¿cierto o no? Ah, ¿me están copiando? Sí, profe. Ah, ok, Sí, señor. se me había ido. Entonces, ha ido avanzando tanto esto de ponerse de acuerdo los países para unificar las condiciones de sus operaciones, que ya no hablamos de acuerdos entre países, sino de acuerdos entre bloques económicos. Les estaba diciendo que el bloque que se conoce como el Acuerdo de Libre Comercio de los países de Norteamérica, es decir, Estados Unidos, México y Canadá, está haciendo un acuerdo con los países de la Unión Europea. El bloque integrado por la Alianza de las Naciones Asiáticas, que es el que se conoce como la ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que son 10 países, está haciendo un acuerdo para unificar las operaciones internacionales con los países del mercado común centroamericano, que son los 6 de Centroamérica. Entonces, va avanzando tanto el tema de la integración que ya incluso son los bloques económicos los que están concertando. Esto se define como un proceso en el que
distintas economías se van unificando en una sola de mayor dimensión. ¿Para qué? Para tener un solo mercado. Tiene que ser progresiva. Es decir, se va dando poco a poco, ¿sí? La experiencia demuestra que en el caso colombiano, la apertura económica no funcionó porque fue demasiado rápida, es decir, no fue progresiva. Muy rápido se obligó a las empresas a que entraran a realizar operaciones con las empresas del exterior. Tiene que ser progresiva, es decir, el mismo proceso es el que lo va estableciendo. Es como cuando, escúcheme la analogía, usted se conoce hoy con un chico o una chica que le llama la atención y al día siguiente ya le quiere eh, proponer matrimonio, ¿cierto? Esa integración no va a funcionar. Tiene que verse como un proceso, es decir, los países primero tienen que conocerse, ¿cierto? Después tienen que empezar a intercambiar algunas cosas, incluso de forma unilateral, en donde uno le concede beneficios y el otro pues no le puede conceder beneficios. Y a partir de ese conocimiento, los países poco a poco van integrando cosas. Entonces, mañana puede ser una misma tasa de cambio para todos. Después de eso, proponerse niveles de inflación en donde ninguno pase de el 2% y así, ¿no? Entonces, eh, las operaciones internacionales se van consensuando a partir de esa integración. Desde esa base, es decir, una vez la integración económica se logra, ya se pueden integrar otras dimensiones, como lo veíamos ayer. De tal forma, repito, en que estamos pasando de operaciones solo en el país a operaciones entre países y ahora a operaciones entre bloques. En esa medida cada vez va a ser mucho más fácil, mucho más coordinado y mucho más eficiente los intercambios internacionales con los demás países. Ese es el concepto de acuerdos, de bloques, de integración económica. Esa integración, pues, se dice que es un mandato que los organismos internacionales, principalmente los que son dominados por las potencias desarrolladas, le han ido vendiendo, le han ido exigiendo a los demás miembros la integración. Hay quienes dicen que la integración económica realmente le favorece es a los países desarrollados porque son los que tienen las mejores condiciones para competir. ¿Quiénes pueden generar excedentes? Los países desarrollados. ¿Quiénes tienen empresas tan fuertes que pueden instalarse en cualquier mercado? Los países desarrollados. ¿Quiénes tienen muchas franquicias? Porque invierten en patentes, porque invierten en investigación. Los países desarrollados. En ese sentido, entonces, hay voces que cuestionan la integración, que cuestionan la globalización, que cuestionan los acuerdos de libre comercio, que cuestionan la libertad en los intercambios, porque eso le favorece más a los países desarrollados y por tanto ellos son los que están velando porque así sean. Eso es una postura que, digamos, tiene bastante de cierto, pero nosotros no podemos luchar contra eso. Nosotros como profesionales, contadores, administradores, no podemos luchar contra eso, porque es una fuerza que está por encima incluso del mismo país. Insisto, un país que haga parte de un organismo internacional y le den esa directriz de realizar
íntegro y diga que no, lo expulsan. Entonces lo que hay que hacer es darse cuenta y prepararse para sacarle provecho a, digamos, esa realidad. Para que no se sorprendan ni se enojen, porque hay muchos que se, pero ¿cómo es posible que el país firma un, pero ¿y a quién se le ocurrió? No, eso tiene una fuerza propia, una fuerza económica, una fuerza política. Es una realidad del mundo. Entonces, insisto, cada vez más vamos a estar frente a un mundo interconectado, frente a unas operaciones más fáciles, en mayores cantidades, en mayores diversidades. Entonces, aumentan las inversiones extranjeras con el desarrollo de las tecnologías de la información, sí. Aumentan las franquicias con el uso de las TICs, por supuesto. Crecen las exportaciones y las importaciones con el desarrollo de los eh, medios de transporte, sí. Cada vez que una empresa multinacional llega a un país, ese país aumenta su comercio exterior, sí, porque la empresa multinacional llega a tu país no para vender en el mercado local. De tal manera que, insisto, estamos frente a una circunstancia en la que esa integración cada vez va a ser una realidad. Tiene distintas etapas. La primera etapa se conoce como el área de preferencias aduaneras, en donde los países que hacen parte de la integración se conceden beneficios mutuos que no se extienden a terceros. Esos beneficios incluso eh, eh, pueden ser unilaterales, es decir, un solo país lo concede, el otro no. Lo importante es que el que tiene las posibilidades de dar, pues da y espera hasta cuando el otro esté en condiciones. Entonces ustedes seguramente escucharon algunos hablar del ADPA o del ADEA. Ese era un acuerdo de preferencias aduaneras en donde los Estados Unidos le concedían a Colombia particularmente una serie de beneficios para poder ingresar a ese país. Guardando correspondencia con lo que les decía de cuando yo empiezo a conocerme con una chica, el área de preferencias aduaneras entre los dos países es como cuando eh, eh, el uno le da el email al otro y eh, le envía un hola y no está esperando que el otro le responda. Entonces, en el caso de las operaciones internacionales, esta primera etapa, un país le concede cero arancel al otro para que ingrese con sus productos y no le exige nada a cambio. Eh, Estados Unidos, la Unión Europea, lo hacen, pero lo hacen con una intención. ¿Cuál intención? Hacer depender el mercado del otro del país. Entonces yo lo dejo que usted entre y no le exijo nada a cambio, pero 5 o 10 años después de que usted ya está en mi país, y si yo decido cortarle esas preferencias, pues termino dañándolo porque ya mi economía depende de ese país. Entonces, hacia allá va la integración y eso es una, digamos, condición eh, vital en el proceso de internacionalización. La segunda etapa se conoce como la zona de libre comercio. Entonces, los tratados de libre comercio son realmente acuerdos que se alcanzan en esta fase. Entonces, insisto, un poco para verlo luego en la realidad de los procesos de algunos países.
Hoy los países no realizan ningún tipo de intercambios. Ese es el primer momento, el momento cero. Ningún tipo de operaciones. El paso siguiente es que empiezan a realizar operaciones, pero uno de los dos es quien le concede las facilidades al otro. Ese nivel no tiene exigencias en términos de contraprestación. Ese nivel no tiene certidumbre. ¿Por qué? Porque el país que concede las preferencias unilaterales en cualquier momento las puede retirar porque nada lo obliga. Es un acto casi que voluntario. Entonces ustedes pueden encontrar que hay países con los que podemos realizar operaciones internacionales que están dentro de esa fase, que nos dicen, tranquilo, use la franquicia, que no hay problema. Eh, eh, Traiga su empresa, que yo no le voy a exigir ningún tipo de requerimientos. Yo quiero ayudarlo. Usted tiene un problema de narcotráfico, ese fue el cuento de los Estados Unidos, y nosotros somos responsables, somos corresponsables. Entonces, haga operaciones internacionales con mi país eh, eh, sin ningún tipo de problema. Una vez esa cogió fuerza, entonces viene la zona de libre comercio. La zona de libre comercio implica un desarme arancelario y comercial ya de manera recíproca. Los países se ponen de acuerdo en eliminarse todo tipo de obstáculos a sus operaciones internacionales de manera recíproca. Usted me quita estas barreras y yo le quito estas otras. Usted me ayuda con estos eh, eh, productos y yo le ayudo con estos otros. Eh, eh, Eliminación entre los dos, mutua. Eso solamente puede pasar si la fase anterior ha funcionado. Si la fase anterior no ha funcionado, eh, esta siguiente probablemente tenga problemas. Me explico. Si los dos chicos se están conociendo y yo di una preferencia y no me respondieron y luego doy otra preferencia y menos, pues entonces yo digo, aquí no está pasando nada. Si un país le da concesiones al otro para que realice sus operaciones internacionales y este otro, digamos, no Profe, le ¿podrías interesa. repetir qué pena se te cortó? Sí, Kila. Estaba diciendo que eh, el problema que tiene el área de preferencias aduaneras es que como es unilateral, no es obligatoria. Eh, el país que las está concediendo en cualquier momento las puede retirar. Y que además de eso, si esa funcionó, si en esa las operaciones empezaron a realizarse, se pasa a una etapa de mayor desarrollo en la integración. Entonces, insisto, eh, eh, yo le cobré aranceles cero para un conjunto de productos, para 10 productos, y se lo cobré cero por un año. Si eso funcionó, es decir, si el país aprovechó esas ventajas para hacer sus operaciones internacionales, entonces yo pienso en concederle ya no a 10, sino a 100 o a 200. Y además en pedirle a él que también me conceda a mí. Pero si funcionó la primera etapa. Por eso lo ponía como ejemplo. Si intercambiamos primero WhatsApp, mensajes, y eso funcionó, entonces ya pensamos en ir a almorzar.
Y si después almorzamos y eso funcionó, entonces ya, ¿ves? Asimismo es la integración económica entre los países. Asimismo van facilitando sus operaciones de una manera gradual. Entonces, esta segunda fase es cuando se conceden beneficios recíprocos. Les decía que Estados Unidos hubo un tiempo, 10 años, en el que nos concedió unos beneficios unilaterales para nuestras operaciones en ese mercado, con el argumento de que ellos tenían parte de responsabilidad en el narcotráfico. Entonces nos dijeron, entren cero arancel con aquellos productos que sean el resultado de los procesos de erradicación de la coca. Entonces, me decían, para que la gente no tenga que seguir trabajando en coca, vamos a motivarlos para que trabajen en el sector textil. Y para motivarlos, entonces vamos a bajar el arancel a los productos del sector textil. Y nos dieron 10 años de entrada a ese mercado en unas condiciones, digamos, sin requisitos. Y a nosotros no nos pedían nada a cambio. ¿Listo? Yo puedo aprovechar esas operaciones con cierta incertidumbre, porque en cualquier momento me las quitan, porque luego me van a exigir que yo también las dé. Entonces, hay que recibirlas con cierto escepticismo. La zona de libre comercio, entonces, ya es un nivel mayor de la integración en donde los países deciden facilitarse las condiciones de manera mutua. Si eso funciona, eliminan todos los aranceles entre ellos, pero cada uno mantiene su relación con los demás. ¿Sí? Yo le bajo el arancel a usted, usted me lo baja a mí, pero si usted va a hacer negocio con un tercero, a él usted le tiene que cobrar el arancel y yo también le tengo que cobrar el mío. Pero entre nosotros no existen aranceles. Si eso funciona, entonces viene la tercera fase, que es la fase de unión aduanera. Como su nombre lo dice, mantenemos el cero arancel entre nosotros, pero además unificamos el arancel que le vamos a cobrar a los demás. Entonces, en zona de libre comercio, Colombia y Chile no se cobran aranceles por la importación de azúcar. Pero en zona de libre comercio, Colombia cobra el 3% por la entrada de azúcar y Chile cobra el 5%. La fase siguiente, entonces, es que mantienen la eliminación de aranceles entre ellos para esas operaciones, pero unifican el arancel que le van a cobrar a tercero. Usted cobra el 3 y yo el 5, no. Entre ambos vamos a decidir cobrar el 4 o el 3.5. Es decir, van madurando en el proceso de integración, fíjese. En el proceso de facilitarse las operaciones internacionales. Si esa funciona, van a una fase cuarta, que es la que se conoce como unión económica. Entonces los países ya no solamente unifican su política arancelaria para los intercambios de bienes y servicios, sino que además unifican otro tipo de condiciones económicas. Entonces, el mismo salario mínimo en ambos países, la misma tasa de interés en ambos países, el mismo porcentaje de inflación en ambos países, el mismo valor de la tasa de cambio. ¿Ves? Ya no solamente unifican sus operaciones internacionales para los intercambios de bienes y servicios, sino que además lo unifican para el funcionamiento general de sus economías. Ahí hay un mayor grado de integración que en la fase 3, en la fase 2 y por supuesto que en la fase 1. Pero eso solo es posible si las fases anteriores han resultado, repito. Luego de esa, si funcionó la unión económica,
fue porque funcionó la aduanera, el libre comercio y la área de preferencia. Si esa unión económica funcionó, entonces nos vamos a una unión monetaria, en donde se supone que vamos a tener la misma moneda. Cuando usted decide unificar sus operaciones internacionales a partir de unificar la moneda, pues ya, digamos, prácticamente tiene un nivel total de la facilidad en las operaciones internacionales. Usted puede que no unifique la moneda, pero sí puede unificar el tipo de cambio. Eso es lo que nosotros encontramos hoy en día en muchos países, que todos cobran la misma tasa. Es decir, el único bloque económico que ha logrado avanzar en la unificación de su moneda, y eso parcialmente, es la Unión Europea. Pero otra forma de unificar la moneda y que no hayan efectos positivos para unos y para otros es regular de manera conjunta la tasa de cambio. Y si la unión monetaria funcionó en materia de operaciones internacionales, el último paso, la última etapa, es la unión política. Es decir, en donde los países, viendo que su comercio exterior se unificó, que su economía se unificó, que su moneda se unificó, entonces deciden tener un solo presidente o tener un solo congreso para que rija los destinos de los distintos países que forman la integración. Repito, no se pueden conceder beneficios a terceros. Por eso es que todos los países hoy quieren integrarse con alguien, porque si se queda esperando, se va quedando aislado. Eso significa que cuando usted vaya a considerar realizar operaciones internacionales con otro país, pregúntese primero si con ese país hay algún acuerdo de integración económica. Porque el acuerdo es realmente eso, un conjunto de acciones concertadas para facilitar mutuamente las operaciones internacionales. Es decir, que por fuera de los acuerdos, las operaciones internacionales no funcionan. Eso ustedes lo pueden ver de esta manera. Ahí. Lo primero es un área de preferencias aduaneras, donde ambos se dan concesiones arancelarias, o puede ser unilateral. La segunda es una zona de libre comercio, en donde ya hay un desarme arancelario y comercial de ambos países. La tercera es una unión aduanera, mantienen ese desarme arancelario y comercial, pero además de eso, de no cobrarse entre ellos, de no obstaculizarse entre ellos, unifican la manera de relacionarse con terceros. Si eso funciona, entonces los países eh, unifican otro tipo de políticas económicas, dan paso a la unión monetaria, es decir, una sola moneda para todos, y finalmente la unión política, un solo presidente, un solo congreso para todos. Por supuesto que en la medida en que yo estoy avanzando, las operaciones van a ser más fáciles, más abundantes. Insisto, antes de decidir si va a hacer operación internacional con algún país, primero pregúntese cuál es el acuerdo económico o el tratado de libre comercio que tiene con ese país. Porque se le puede dar una idea de qué tan eh, reglamentadas entre ambos están las operaciones. Uno dice que esa integración, así la venden los países, que intensifica las operaciones comerciales, ¿cierto? Se demostró que después de haber firmado el acuerdo entre los países del Cono Sur, es decir, cuánto le vendía Argentina a Brasil y cuánto le vendía Brasil a Argentina, y lo mismo con Paraguay y Uruguay,
se dieron cuenta que con el tratado esos flujos entre los países aumentaron solamente por efectos de esa integración. Aparecen las economías de escala. Cuando hay integración, usted se ve obligado a producir no solamente para un país, sino para muchos. Y en ese sentido, eh, eh, los costos unitarios de sus productos van a disminuir. Ese es el concepto de economías de escala. A medida que yo subo más el volumen de producción, que mi escala se hace más alta, aparecen unos precios mucho más bajos. La competencia se intensifica. Es decir, si usted va a hacer operación internacional en un país como Estados Unidos, tenga la plena seguridad que ya va a tener a unos monstruos compitiendo con usted. Pero si decide ir a un país más pequeño como digamos Costa Rica, esa competencia puede ser menor. Entonces se intensifica la competencia en procesos de integración económica. Usted por esa razón tiene que cambiar las características de su producto. Si usted vende, eh, 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 no sé, sombreros blancos en Colombia y resulta que el blanco es un color rechazado en un país como Arabia Saudita porque tiene una connotación de muerte, usted no puede entrar a Arabia Saudita con el sombrero que vende en Colombia de color blanco, ¿de acuerdo? Es decir, usted se ve obligado a adecuar, a adaptar sus operaciones a la particularidad de cada país al cual quiere ingresar. Usted tiene que saber qué parte de un producto fabrica el otro país para usted no fabricar eso mismo, sino fabricar un eslabón anterior o posterior a ese que él fabrica. Los países integrados, además de mejorar sus operaciones mutuas, aumentan el poder de negociación frente a terceros. No es lo mismo que Colombia se siente a negociar con China en el acuerdo de la Alianza del Pacífico, a que se sienten Perú, México, Chile y Colombia. Entonces, los acuerdos, los bloques económicos, le dan mayor poder de negociación a los países frente a terceros. Hay una actitud participativa y coherente entre todos los países de buscar la democracia. Y esto termina concediendo una mayor estabilidad y reducción de los conflictos externos. Es decir, los países ven con buenos ojos la posibilidad de integrarse para facilitar sus operaciones internacionales, para fortalecer la estabilidad política, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de algunos de los beneficios de la integración. Hay más, ¿cierto? Pero los países deciden integrarse para facilitar sus operaciones, pero eso tiene muchos inconvenientes. Por ejemplo, está demostrado que beneficia las operaciones internacionales cuando hay una integración aquel país que esté mejor preparado. Es decir, inevitablemente en estos procesos siempre hay quienes ganan y siempre hay quienes pierden. La integración para muchos aumenta los desequilibrios regionales y las disparidades sociales. ¿Por qué? Porque el fuerte, el rico, el poderoso sigue siendo más poderoso después de la integración. Ese país termina siendo quien impone normalmente las condiciones, la política. Y en muchos casos la soberanía se ve afectada. Es decir, cuando usted se integra con un país, usted no puede ya tomar decisiones usted solo. Usted tiene que consultar siempre al otro. Eso es una desventaja de la integración. Usted decide, por ejemplo, aumentar la tasa de interés.
En un ambiente de integración ya no lo puede hacer solo. Tiene que consultar a los otros miembros porque ese movimiento puede afectarlo. Luego, entonces, usted ya no puede mandar en su país. Pierde soberanía. Los acuerdos, digamos, más conocidos, yo les decía ayer que hay alrededor de 300 según la Organización Mundial de Comercio. Entre ellos está la Unión Europea, que nace en el 92 con 3 países. Mentira, discúlpenme, qué pena con ustedes. Eso no nació en el 92. La Unión Europea nace después de la Segunda Guerra Mundial, donde unos países que se agarraron por dominio del carbón, del acero, deciden eh, evitar esas discrepancias, nunca más a las discrepancias, y entonces arrancan con lo que sería un acuerdo eh, de consenso para el intercambio de esas mercancías. A partir de ahí, la Unión Europea iba agregando que 2, que 3 países, que 4, ¿sí? Y en el año de 1992, eso sí, pasan de ser, eso se llamaba antes la Comunidad Económica Europea, pasan de ser la Comunidad Económica Europea a ser la Unión Europea, un poco más amplio. Está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el TLCAN o el NAFTA. Eh, ahorita tiene otro nombre. Eh, NAFTA es la sigla en inglés. Eso es North American Free Trade Aranceles. Es decir, es como un acuerdo entre los países de Norteamérica para eliminar aranceles a los intercambios. Está el Mercado Común del Sur, pues, que les acabé de mencionar. La Comunidad Andina de Naciones es el acuerdo de integración más viejo, cumplió 50 años, pero no ha logrado arrancar. Está la ASEAN, que es la Asociación de Países del Sudeste Asiático, son 10 países que están los famosos tigres asiáticos. Está el Mercado Común Centroamericano, que son los 6 países. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Salvador. Está el Mercado Común de la Comunidad del Caribe, que se conoce como el CARICOM, integrado por todas esas islas que están en Centroamérica, Guyanas, Antillas. Es decir, hay integraciones incluso en naciones que están en el agua. Hay integraciones entre naciones que están en tierra, que tienen fronteras. Hay integraciones entre naciones que no tienen frontera. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio Colombia-Israel es un acuerdo que no tiene fronteras, no comparten fronteras, pero se ponen de acuerdo para integrarse y facilitar sus operaciones. Hay unos proyectos que son liderados por países de corriente socialista de izquierda, que también se menciona. Por ejemplo, está el ALBA, que es la Alianza Bolivariana entre Cuba y Venezuela. El ALBA fue creado por el señor Chávez. Está el ALCA, es el Área de Libre Comercio de las Américas. Este es un acuerdo que integra los 34 países de América. Es decir, que arranca en Canadá y termina en Argentina. Operaciones internacionales en condiciones fáciles de complementariedad entre 34 países. Ustedes imaginan, terminaría siendo más grande que el de la Unión Europea.
En la Unión Europea usted realiza operaciones internacionales en condiciones de libertad al interior de los países. Eso es lo que hoy en día, digamos, reina, ese es el modelo en las operaciones internacionales. Los acuerdos de integración. Aquí podemos ver algunos ya en una imagen. Como les decía, este es el NAFTA. Este es el mercado común centroamericano. Y se alcanza a ver el colorcito, son los países de Centroamérica. Esta es la comunidad andina. Este que ustedes ven aquí no tiene nombre por lo viejo de este mapa, pero es México, Colombia, Perú, chiquitico, y Chile. Es todo este larguero que se ve aquí. Eso es la Alianza del Pacífico. Está la Unión Europea, que son todos estos países pequeñitos. Si uno comparara el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con el NAFTA, uno no entendería por qué, digamos, es mucho más eficiente, mucho más viable el de la Unión Europea, si a pesar de tener 28 países, tiene menor territorio. ¿Sí? Pero lo han ido logrando. Está Agadir, este es un acuerdo de la parte nororiental de África, ECOWAS, la parte septentrional, CEMAC, SACU, el sur de África, COMESA, EAC, ¿sí? Por acá es la parte baja del continente Euronorte, está el SAARC, está la ASEAN, que son los países del sudeste asiático, está el PARTA, que es un acuerdo que incluye a las ex naciones de la Unión Soviética, pero lo que podemos ver aquí es que el mundo hoy en día está fragmentado a partir de unos acuerdos de integración que funcionan para los países que hacen parte y no para los que de alguna manera no se han unido. Y que al interior de ellos es como se han venido dando las operaciones internacionales. Es decir, si usted no tiene claro, no conoce el ABC del acuerdo de integración, pues le va a quedar más difícil aprovechar las ventajas de las operaciones internacionales. Ese es básicamente el mensaje. Nosotros tenemos la obligación de familiarizarnos con al menos algunos de estos acuerdos. Cuando nosotros decimos el acuerdo de libre comercio entre los países del Mercosur, que es este, nosotros lo que estamos diciendo es que esos países tienen unos protocolos firmados para facilitarse el comercio, es decir, importaciones, exportaciones, para facilitar la movilidad de la gente, para facilitar la llegada de empresas de los distintos países. Es decir, Si no trae esos testers de otro sabor. el micrófono, por favor, de alguien se prendió. Es decir, en Nicolás, tu micrófono. en un acuerdo de integración o en un bloque económico, lo que usted va a encontrar es un conjunto de acuerdos entre esos países para facilitarse las distintas operaciones internacionales. Dicho así, entonces, yo debería de, si estoy interesado en ingresar a un país con el que tengo acuerdo, leerme ese documento e ir marcando en cuáles de los sectores las facilidades las puedo aprovechar. Un acuerdo, por ejemplo, como el de Estados Unidos, México y Canadá, tiene 176 países. Yo puedo, voy a mostrarles, descargar un acuerdo cualquiera. Digamos que yo les digo, abro aquí una pestaña
digo TLC, eh, Mercosur, y le digo texto. Yo quiero ver el texto, es un convenio como el que usted firma cuando va a trabajar con una empresa, ¿sí? Entonces, si yo estoy interesado en ingresar con un emprendimiento a un país como Argentina, yo tendría que haberme leído el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con estos países. Acuerdo de complementación Colombia-Mercosur. Y eso es un texto. A ver si me lo deja ver acá. Resumen del acuerdo, sí. ¿Sí? Aquí puedo ver el texto del acuerdo, listo. Yo puedo ver un resumen chiquitico de lo más importante, pero puedo ver el texto completo. ¿Sí? Repito, si yo voy a hacer operaciones internacionales con Argentina, yo tendría que leerme ese acuerdo, porque es ahí en el cuerpo del acuerdo donde yo encuentro cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas que tiene esa incursión. ¿Cuántos acuerdos nos vamos a leer? Bueno, leámonos uno por ahora, pero ya sabemos que lo que querramos aprovechar siempre va a estar escrito y firmado por cada uno de los Señor, presidentes. ya. Por eso es que se vuelve vinculante. Miren, este es el acuerdo, les decía, de Mercosur. Eh, ahí está. ¿Ven? La firma de presidente de Argentina, presidente de Brasil, presidente de Paraguay, presidente de Uruguay y presidente de Colombia. Entonces, en este acuerdo o en este texto están las condiciones para que esos 5 países realicen sus operaciones internacionales de manera armonizada. ¿Qué debería yo hacer? Repito, si quiero ingresar al mercado eh, argentino o paraguayo, pues leerme el acuerdo, ¿sí o no? Leerme el acuerdo para ver qué dice el acuerdo en términos de objetivo, de alcance, qué dice el acuerdo de lo que vamos a liberar, cuál es el programa. Tengo que leérmelo para saber exactamente en dónde puedo pegarme. Eh, dice el acuerdo cómo van a manejar el tema de las normas de origen. Es decir, considerar que lo que se produzca en un país es igual o tiene los mismos beneficios a lo que se produzca en otro. Es decir, cuando nosotros decimos que concertamos el origen, estamos diciendo que lo que se produzca en Colombia es como si se hubiera producido en Brasil y viceversa. El trato nacional de las mercancías de los demás países frente a la suya, las medidas que se toman cuando se sospecha que hay subfacturación y cuando se está dañando la industria del otro. Es decir, ¿qué tendría que hacer Brasil si después de que este acuerdo arrancó se da cuenta que está arruinando la empresa del calzado colombiano? Todo eso está concertado en un texto, insisto. ¿Cómo se hace la libre? ¿Cómo se subvenciona? ¿Cómo se consensa? ¿Cómo se solucionan las controversias? ¿Sí? La valoración, los obstáculos técnicos, las medidas sanitarias, fitosanitarias, entre otras cosas. Y al final firman los presidentes. Esto es lo que a mí me parece mucho más interesante saber, que los presidentes de cada país dan su aval y yo tengo la certeza de lo que estoy usando para mi internacionalización. Todos los acuerdos que ha firmado Colombia tienen un texto. Y en ese texto es en donde están los aspectos propios de las operaciones entre los distintos países. Él les mostré el de Mercosur. Hay un resumen, es decir, si me da pereza leerme todo el texto, yo me puedo leer el resumen y sacar lo más importante para mí, eh, entre otras cosas. Hay una página que se llama tlc.gov,
creo que es así, ¿sí? En el que yo puedo, no me dice que no puedo acceder, carguémoslo de nuevo, en el que yo puedo, me sacó. Profe, se perdió la comunicación. Sí, No se no, le y además escucha nada. sí, sí, no, ya, y además No se escucha. son las 10 pasadas, yo no me había dado cuenta. Dejemos por hoy así, no sé si todos me escuchan, pero paremos ahí, la próxima me avisan, profe, tal cosa. Iba yo full, ¿listo? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, disculpas, por favor. Son las 10:11, estoy abusando de sus tiempos. Perdónenme, no me había dado cuenta. Paramos ahí y retomamos mañana. ¿Listo? O el lunes, porque mañana tenemos una sesión de inducción. ¿Listo? Disculpen por todo. Eh, eh, Gracias, profe. feliz resto de Gracias, noche. profe. Bueno, Gracias, profe. gracias. Que esté muy bien. Profe. Gracias, profe, chao. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Buena noche.